Buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Hoy estamos de estreno. Hoy vamos a conocer durante varias semanas, en este caso, los recuerdos de vidas de particulares algecireños y algecireñas. En esta ocasión vamos a empezar este día, gracias a la Concejalía y a la Delegación de Participación de los Mayores, a Maribel Vilche. Maribel, muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Lo primero, bienvenida a tu casa, ¿eh? Bien. ¿Te gusta dónde estamos ahora mismo? Bueno, esto es muy algecireño, la Plaza Alta, un sitio precioso. Muy identificativo, ¿no? Vamos a abrir este espacio hablando un poquito sobre tu vida, sobre el concepto de esa vida que viviste, la que estás viviendo y la que crees que se puede desarrollar en nuestra ciudad. Lo primero de todo, Maribel Vilche no nace en Algeciras, pero es una algecireña más. Hombre, yo nací en Estepona y me vine joven y yo me integré totalmente en Algeciras. Aquí ha nacido uno de mis hijos, pero el otro vino muy pequeñito. He desarrollado mi carrera profesional, he conocido a mucha gente y entonces yo me siento totalmente integrada en Algeciras. Yo digo, más algecireña que la Plaza Alta, y la defiendo con uñas y dientes. Muy bien que hace usted, muy bien que hace usted. Bueno, ¿y a qué se dedicó? Yo soy médica. ¿Alguna especialidad o médica cabecera? Vamos a ver, yo hice otorrino y trabajé unos años en el hospital de otorrino, pero luego, cuando ya tenía cerca de 40 años, un día me planteé lo que yo quería de verdad. Y yo, cuando era pequeña, quería ser médica de pueblo. Y entonces pues me pasé a atención primaria, a un centro de salud, y no me he arrepentido nunca. He desarrollado allí mi profesión y la verdad que no con vocación, con pasión. Yo digo que yo tenía pasión por mi trabajo, sí. Claro, es que hay muchas veces que no valoramos esa vocación, ¿no? Y si usted dice, yo ya cuando llevaba varios años desarrollando de otorrino, me paso al sector más cercano, permítame usted la expresión, yo creo que eso es una motivación extra, ¿no? Sí, sí. Sí, yo estaba totalmente motivada y ya digo que no me arrepentí nunca de haberme cambiado. Porque mi carácter, que es un carácter extrovertido, de tratar con las personas, aparte de la parte por redundancia, ¿no?, de los conocimientos médicos, está el trato humano y eso me llenaba mucho. Sí. ¿Cómo era esa Algeciras que usted conoció en las consultas? Vamos a ver, no era tan diferente a como era ahora unos 40 años. La verdad es que entonces no iba a la seguridad social todo el mundo. Yo venía de Jerez y en Jerez tenían una expresión, dice, vaya, ya está yendo el seguro hasta la gente de bolsa y tacón, diciendo que las personas de un cierto nivel socioeconómico iban también al seguro. Antes parecía que el seguro era de quien no tenía dinero para ir a una consulta privada, lo cual me parece un error, porque bueno, tú puedes ir a una consulta privada pues porque te guste determinado médico, porque sea más rápido, pero el servicio hospitalario público no lo iguala a un servicio, pienso yo, igual. Es una idea, no lo iguala a un servicio hospitalario privado. Yo pienso igual, afortunadamente lo público da mucho más. Bueno, en ese sentido, sí. Pienso yo. Aunque tenga su falta y sea mejorable. Claro, todo es mejorable. ¿Y qué recuerda o qué echa usted de menos de su profesión? Vamos a ver, echar de menos. Yo no digo que sea el cuento de tu mano, yo creo que la vida está hecha de etapas. Llegó mi momento de jubilarme y yo creo que era un momento oportuno y entonces pues me he dedicado a otras cosas que no podía hacer en aquel momento. Yo creo yo vivo la vida por etapas y digamos que vivo el día a día. ¿Y ahora mismo en qué etapa está usted? Pues en la etapa de no parar y parar. Me explico. Yo formo parte o pertenezco a un centro de participación activa que tiene, yo creo que 40 actividades. Es el centro de San José Artesano, participación activado, pero aquí cada vez le ponen un nombre, pero para entendernos, centro de San José Artesano. Y allí hay como 40 actividades, por supuesto yo no las hago todas, claro. Actividades físicas y actividades para desarrollar la mente, no sé cómo puede ser memoria o informática. Yo hago tai chi y salsa. Y sobre todo, el tai chi me encanta, pero sobre todo es que tengo un huertecito allí también, y allí se me pasan las horas y lo paso muy bien. Y luego hay también muchas oportunidades aquí en Algeciras. Está la Universidad de Mayores, para quien quiera.
los centros de, como el Juan Ramón Jiménez, en el que yo estaba, y otros, ¿cómo se llaman?, de enseñanza continuada, Sí, que ahora mismo no sí. me acuerdo bien del nombre, que allí, por ejemplo, hice patrimonio algecireño. Estuve estudiando, y también la Universidad Popular de San Roque, que allí vamos mi marido y yo a hacer pintura, que yo nunca creí que iba a ser capaz de pintar, y lo he descubierto. Hombre, es que si usted ha sido, en este caso, profesional sanitario y ahora está en esta etapa, me imagino que ese hueco había que taparlo como fuera y lo está tapando No. para poder adquirir nuevos conocimientos, en este caso la pintura. Bueno, me puse a estudiar en el confinamiento hasta chino, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Yo me ponía con mi YouTube, pum, 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 pero digo que no me acuerdo de nada, pero no sé. Si hay una cosa que es buena en este mundo es la curiosidad, es la que mueve el mundo. Antes la curiosidad era por lo que hacía la vecina. Ahora es por lo que sale en determinados programas de televisión, lo que hace, quién se lía con quién, ¿vale? Yo no lo critico, es una forma de curiosidad. Después están los grandes cerebros que se plantean sobre las nebulosas, sobre las galaxias o sobre el interior del átomo, conocimiento muy importante. Y luego estamos las personas corrientes que lo que queremos saber es cómo está la vida, cómo es la vida, qué idioma se habla, qué es el agujero negro, todas esas cosas y bueno. ¿Y esa inquietud usted siempre la ha tenido? Yo creo que sí, que eso es lo que me ha movido, porque por eso soy médico. Porque, ¿qué cree que era estudiar medicina una mujer cuando yo nací? Es que... Ahí ha habido grandes cambios. Mira, yo siempre digo, y se ríen, que yo dije que yo quería ser médica desde pequeña y eso era como si un niño de Algeciras dice, yo quiero ser astronauta. No es imposible, pero las probabilidades son muy pocas, y más una niña. Pues entonces la educación, por ejemplo en Estepona, que es un pueblo tan bonito, ahora es muy grande, creo que tiene hasta 100.000 habitantes, pero entonces no había instituto, nos teníamos que ir a examinar a Málaga por libre, es decir, que en un examen te jugaba todo un curso, no era una formación continuada, tú te examinabas y ya está, y después estuve interna en un colegio. Y entonces que una niña estudiara una carrera superior, bueno, eso era rarísimo. Es más, en mi curso de la Facultad de Medicina, las mujeres éramos el 15%, pero la mayoría eran extranjeras. Y éramos un grupito bastante bueno. ¿Por qué? Pues porque para que unos padres dijeran, esta niña va a estudiar una carrera tan larga como es la carrera de medicina, pues tú tenías que demostrar no solo que eras capaz de hacerlo, sino que tenías constancia y dedicación y que eras una persona estudiosa. ¿Y su familia qué decía cuando usted dijo, quiero ser pues me médico? lo parecía. Yo he tenido la suerte, porque eso es una gran suerte, de que mis padres... Yo me di cuenta de que era algo excepcional cuando fui mayor, porque yo decía, pues yo quiero ser médica, pues muy bien. Pues muy bien. Entonces, porque yo he tenido compañeras que decían, mira, en mi casa nada más que se puede estudiar una carrera, me acuerdo de un caso concreto, una niña muy inteligente que siempre íbamos a ver quién sacaba mejor nota y muy estudiosa, y que decía, no, es que en mi casa, como nada más que pueden pagar una carrera, va a estudiar mi hermano era un zurullo. Claro. Era muy vago y muy torpe, pero eran niños. Entonces, tú estudiabas, entonces no era la educación obligatoria como ahora. Yo voy a contar porque es algo curioso. Porque es que cambia por completo. Completamente. Tú ibas a la escuela, entonces no había educación infantil, había las migas o las amigas. O sea, ¿las amigas? Sí, no sé si era amiga o amiga, yo le decía amiga. Entonces los niños se llevaban su sillita y le daba cada día una moneda a la persona, que no tenían titulación. Era persona que tenía a los niños recogidos, cantaban canciones, bueno, Mariquita Roja era la de mi pueblo y la adorábamos. Después, cuando empezabas ya a dar clases, estaban los grupos escolares, por supuesto los grupos escolares, las niñas con las niñas, los niños con los niños, pero yo estaba con un maestro que había sido un maestro durante la República y entonces la titulación no se la quitaron, pero no tenía la plaza oficial, que después cuando vino la democracia se la volvieron, los rehabilitaron y ya pudo él cobrar su pensión, don Ramón. Ahí sí estábamos las niñas y los niños juntos. Entonces tú llegabas hasta los 10 años. Entonces a los 10 años había una división, los que estudiaban y los que no estudiaban. Los que estudiábamos hacíamos
ingreso de bachiller y ya hacías bachiller. Y casi todos niños, y los que no estudiaban, pues las niñas se quedaban un poco de tiempo más estudiando cultura general o una carrerita, que normalmente era magisterio, porque te podías examinar con cuarto y reválida y podías estudiarla en el pueblo, que te prepararan y luego examinarte. Y yo me acuerdo que yo, en mis pocas siendo jovencilla, yo decía, pero ¿cómo van a estudiar magisterio personas que no tienen ninguna vocación? Porque que tengan una carrerita o niños que no podían estudiar otra cosa porque no tenían dinero, magisterio. Digo, una persona sin vocación es la que va a educar a mis hijos. Yo quería que la carrera de magisterio fuera la más difícil del mundo, para que fueran personas vocacionales y que supieran enseñar. Entonces yo después me fui a un colegio interno, ¿no?, a estudiar. Y hacíamos bachiller. Y era curioso, porque no aprendíamos las mismas cosas los niños que las niñas. Eran dos temas, dos bueno, temarios, por digamos, ejemplo, porque... física sí, ¿no? Sí. O latín, porque entonces se estudiaba bastante latín, ¿eh? Y las niñas hacíamos costura, labores, incluso corte y confección, y lo más gimnasia, que los niños casi no hacían gimnasia, y lo más curioso del mundo, porque todavía lo de corte y confección, como era muy femenino, pero y además estudios de labores del hogar, de protocolo, todas esas cosas. Eso, cómo se ponía la mesa, cómo se cambiaba la cama de un enfermo, unas cosas, bueno, que a mí me han servido después. Sí, 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 a mí me llama mucho la atención porque en pleno 2024 no existe esa materia. Pero esa materia hoy en día no la vemos en ningún lado, ni en ningún colegio, ni nada, no se estudia. No, y yo digo que buenos modales sí se deberían de estudiar. De hecho, en algunos colegios sí se han vuelto a estudiar porque es necesario. Y es más, por ejemplo, lo de protocolo, pues lo tienen que estudiar para la carrera diplomática y nosotras ya lo llevamos adelantado. Pero todo eso podríamos decir que era lo que se consideraba femenino, en la sección femenina. Pero que las niñas estudiáramos música y los niños no estudiaran música es algo que yo no he podido entender. O sea, la música es cultura para todos y es patrimonio de la humanidad. Pero yo no podía entender nada más que lo estudiamos las niñas. Claro. Eso sí es una cosa que no he comprendido. Y entonces, pues, ya digo, las chicas que no hacían bachiller se quedaban un poco tiempo más en el colegio haciendo cultura general. Los chicos, si no estudiaban, pues entonces iban de aprendiz, pues aprendí de zapatero, aprendí de relojero o de... Sí, de los oficios, ¿no? Aprender los oficios que entonces se hacían con un aprendizaje como los gremios antiguos. Entrabas de aprendiz y ya está. Había formación profesional. Es más, un cura de mi pueblo, muy querido, muy venerado y muy moderno, muy avanzado en su mentalidad, el padre Manuel, estaba juntando dinero para hacer una escuela de arte y oficio para que aprendieran los oficios de una forma reglada, claro. No con el aprendizaje como en la Edad Media. ¿Y cuando usted llega a la universidad, cómo fue esos estudios? Bueno, en la universidad, cuando tú te examinas, tú no tienes sexo. Ahora, en las clases sí. En las clases sí, ¿no? Los profesores, sobre todo yo era muy jovencilla, pues yo empecé la carrera con 16 años, cumplí 17 al poco. ¿Pocas mujeres en este caso, en la carrera? O... Ya te lo digo, en las carreras yo hice la estadística, éramos un 15%, pero la mayoría eran extranjeras. Eran sudamericanas, bueno, haitianas, incluso de Estados Unidos había algunas, es decir, que no eran... y éramos muy pocas. Y ya digo que éramos un grupito bastante bueno porque teníamos que haber demostrado nuestra valía ante nuestros padres para que nos permitieran hacer una carrera tan larga. Y ahora había cosas, como dice, eres feminista, es que tenías que ser feminista. Porque, por ejemplo, los médicos internos, había una residencia para médicos internos que tú comías y dormías gratis. Y yo, por el simple hecho de ser mujer, pues yo no podía estar en esa residencia teniendo a lo mejor pues más notas o más méritos, vamos a hablar que otras personas. Negro con estas cosas. No podía porque era mujer. Entonces yo me indignaba y luchaba y protestaba. Y es lo más normal. Claro, entonces como dijera feminista, es que tenía que ser feminista. Yo no podía quedarme quieta viendo esa injusticia porque era una injusticia. Totalmente. Bueno, y lo malo era que muchos de mis compañeros estaban de acuerdo con esa situación.
Sí, sí, sí. A mí más de uno me ha dicho, bueno, como me dijo uno, ¿y si tú te casas y tu marido no quiere que trabaje? ¿Qué? Digo, pues yo lo tengo claro. Dice, ¿ah, sí? ¿Que no trabaja? Digo, no, que deja el novio. Porque una persona que sea incapaz de comprender el entusiasmo, la vocación y el tiempo que yo le he dedicado a estos estudios y que me diga ahora que no estudie, primero que por qué se tiene que meter en mi vida. Eso va a empezar. Eso para empezar, que entonces no se concebía. Porque bueno, primero que porque y segundo, que es que no me comprende, que no me entiende, es una persona que no me quiere como yo soy. Entonces yo dejo al novio, pero vamos, hizo facto. Es que gracias a su actitud, a su empeño y a su actividad, hoy muchas mujeres se están beneficiando de eso que usted luchó, ¿eh? Es que entonces, bueno, yo tuve, mi madre, mi suegra eran avanzadas para ese tiempo, las dos trabajaban con normalidad, porque bueno, esa es otra, ¿eh? Cuando empezaban a decir la gente, y muchos lo han dicho, es que las mujeres que trabajan dejan abandonar a sus hijos. Vamos a ver. Eso era chascarrillo que se escuchaban. No, chascarrillo no, frases habituales. Estudiar. Y entonces yo decía, vamos a ver, las lavanderas no han dejado toda la vida a sus hijos en manos con sus abuelas o con quien sea. O sea, ¿qué importa que dejen a sus hijos cuando están haciendo una carrera o un trabajo que puede considerarse de prestigio? Cuando haces algo importante. Pero sí, bueno, importante, suponiendo que una carrera superior sea importante, porque importantes son criar a sus hijos y estar en tu casa y querer a tus padres. Claro. Importante es todo, pero yo me refería a ese tipo de carrera. Digo, o sea, que una persona que es abogada sí deja a sus hijos abandonados, pero una lavandera no. O sea, era una mentalidad distinta. Tengan en cuenta que hasta el año 72 las mujeres no podían ser jueces. No es que fuera muy raro, ni que fuera... No, por ley. Por ley, estaba el decreto que mujeres que nada. No podían ser jueces las mujeres hasta el año 72. Y yo me acuerdo que entonces la alcaldesa de Bilbao, que fue la primera alcaldesa de una ciudad grande, y yo decía, en España habrá normalidad cuando eso no sea noticia. Cuando no sea noticia que una mujer, como es ahora, que una mujer sea alcaldesa o que sea ministra o que sea lo que quiera ser. Es que no saben la suerte que tienen de ser lo que quieran ser. Les voy a poner otro ejemplo. Las mujeres éramos menores de edad siempre. Me explico. Tú estabas dependiendo de tu padre. Yo tenía que viajar siendo médico con un papel que mi padre me autorizaba a desplazarme, porque hasta los 25 años estaba bajo la patria potestad. Y si mi padre dice, tú no te vas a estudiar a tal lado, pues yo no me podía... Hombre, tenía que ir a un juez que me emancipara, pero el juez era más antiguo, el juez que me iba a emancipar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque su padre alguna vez dijo esto una sola. Jamás. Mi padre jamás. Yo he tenido esa suerte, ya digo, yo he tenido esa suerte de que yo me enteré de que no era normal lo que que mis padres les pareciera muy bien que yo estudiara cuando fui mayor. Claro. Y cuando fui dándome cuenta de lo que le pasaban a mis amigas y a mis compañeras, claro. Pero otra cosa que pasaba, el dinero de la mujer, proviniera de herencia o proviniera del trabajo, el que lo manejaba, el que lo administraba era el varón, el marido, porque las mujeres éramos tontas todas de nacimiento. Independientemente si viniera de su familia. Claro, entonces era cuando se daba un braguetazo de verdad, porque tú te casabas con alguien rico y te hacías dueño de sus bienes. Ahora te casas con alguien rico y la mujer te dice, oye, tú que vas a tocar mis bienes ni los vas a malgastar. Entonces... Maribel, nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría un detalle que usted ha dicho, ¿no? Que usted pertenece a un centro de día, ¿no? O que va a un centro permanente. A un centro, se llama Centro de Participación Activa. De Participación Activa 2, el que está en San Sarsano. Si hay personas que ahora mismo nos están viendo y ven que hay un vacío en su vida y que quieren construirlo, que quieren participar en actividades y que quieren ser parte de una comunidad, ¿usted le recomendaría que participe en este tipo de centros? 100%. Es más, es que cuando yo, mi centro de salud, en el centro de salud que yo trabajaba, el de San José Artesano, está muy cerca. Y yo le decía a las personas que venían a mi consulta, ay, porque yo no sé qué hacer, o me queda viuda, o esto, o lo otro. Vaya usted al centro de San José Artesano. Mire, allí hay, creo que ya le he dicho, que hasta 40 actividades. Sí. Hay, pero luego es que hay, yo qué sé, hay trabajos manuales, hay corte y confección, hay sevillana, hay tocar la guitarra. El huerto.
El ¿no? huerto, pero huerto no hay muy poco. Yo estuve esperando 8 años para coger uno, porque hay 8 nada más y entonces hay poco. Y el huerto que no me lo toquen. Pero muchísimas actividades. Y aparte de eso, hay un ambiente de camaradería, de que te encuentras a otras personas. Yo creo que es una comunidad en la que tú te puedes encontrar a gusto. Yo creo que el quedarte en casa, hombre, si quieres te quedas, pero compartes sentimientos, actividades, hacen excursiones, se hacen muchas excursiones, se participan se hace un Belén, yo qué sé, muchísimas cosas. Es un centro muy dinámico, me gusta mucho. Bueno, pues me he quedado sin hablar de lo que era la medicina en aquel tiempo. Bueno, ¿Puedo dar 2 minutos? Te puedo dar 2 minutos, como tú quieras. No, porque es muy largo de contar. Es muy largo. Bueno, pues hacemos un tubi continue, ¿no? Un tubi continue. Maribel Vilches, muchísimas gracias por este buen ratito que he pasado, haber conocido un poquito esa época que tú viviste y sobre todo me quedo con ese ímpetu y con esa claridad que tú tenías, ¿no? De ser una persona que desde pequeña, con convicciones fuertes, quería ser médico. Y yo creo que en una época tan difícil conseguiste mucho de cara a esas generaciones futuras. Sí. Yo creo que sí, que la lucha no mía, sino de todo. ¿Pero tú has sido partícipe? Sí, de todas mis compañeras y mis coetáneas, de las personas que vivían en mis tiempos, muchas hemos luchado, muchas. Gracias y un placer, ¿eh? Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene y también queremos darle gracias a la Delegación del Mayor por abrirnos las puertas, ¿no?, de estas personas que se van a ir acercando a lo largo de esta semana a este espacio de Onda Algeciras Televisión para seguir conociendo un poquito cómo eran los recuerdos de su vida.